Crea 33 presenta Venus, belleza infernal. ¿Existe vida? Astronomía 16. Quédate conmigo a descubrirlo. Pero antes, no te olvides de suscribirte a mi canal, donde podrás aprender y divertirte con mis 3 secciones de astronomía, fotografía y creatividad. Venus se formó junto con los demás planetas del Sistema Solar hace unos 4.500 millones de años. Se conoce su existencia desde la antigüedad porque no es necesario usar telescopios avanzados para verlo. Lo podemos ver a simple vista. No es el planeta más cercano al Sol, pero sí es el más caliente, tanto que varios tipos de metales como el plomo serían ríos fundidos en 450 centígrados de temperatura en su superficie, y su presión atmosférica es de 90 veces superior a la terrestre, y vientos hasta de 300 kilómetros por hora, pero cada vez está aumentando más. Aún no se sabe por qué. Tiene nubes que llenan su atmósfera y son muy densas, ya que están compuestas de ácido sulfúrico y dióxido de carbono. Es su atmósfera tan reflejante de la luz que es el segundo cuerpo más brillante del cielo nocturno después de la luna. Y por lo mismo, por ser tan brillante, se le adjudicó el nombre de Venus, la diosa de la belleza. Y de ahí también sacaron libros llamados como Las mujeres son de Venus, los hombres son de Marte, obviamente por nuestras diferencias de pensar y actuar. Nuestra Tierra es un poco más grande que Venus, pero se parecen, no solo en tamaño, sino que también tienen montañas, volcanes y es rocoso. Y que tarda 224 días terrestres en dar toda una vuelta alrededor del Sol, a comparación de 365 días de la Tierra. Sin embargo, varias diferencias, como que en vez de que su día sea de 24 horas, este tarda alrededor de 243 días terrestres en girar solo una vez, es decir, su rotación es muy lenta. Es más largo su día que su año, hablando en términos terrestres. Así que en vez de ver la puesta del Sol una vez por día como en la Tierra, en Venus el Sol sale cada 117 días terrestres. Así que solo sale 2 veces al año. Increíble, ¿verdad? Venus tampoco tiene ninguna luna. Y más diferente es que ese planeta gira al revés que la mayoría, y su Sol se pone en el este y sale en las mañanas por el oeste. Obviamente tiene más diferencias que similitudes, ¿no lo creen? En 1882, en el 2004, pasó frente al Sol. También en el 2012. Y la próxima vez pasará en el 2117. Venus pasando frente al Sol. Naves espaciales lo han visitado, llamadas Marnier 2, Marnier 5, Marnier 10, Pioneer Venus 1, Pioneer Venus 2 y un orbitador llamado Magallanes. ¿Pero hay vida en Venus? En el 2020, astrónomos americanos y europeos encontraron un mal olor suspendido en las nubes y lo atribuyen a microbios ahí. Sin embargo, aún queda la confirmación definitiva. Podría ser un gran hallazgo si logran confirmarlo, ya que se dice que en las nubes se puede mantener una temperatura de 20 grados. También ya Carl Sagan, gran astrónomo y divulgador de astronomía, publicó en 1967 en un estudio en Nature la especulación que podría haber seres macroscópicos, una especie de medusas flotantes en la atmósfera y que eran especializadas en vivir entre gases tóxicos. Mientras científicos aseguran que eso no puede ser, otros realizan hipótesis tratando de probar que sí puede ser. James Garvin, jefe científico
del Goddard Space Center de la NASA, quien lleva 40 años investigando Venus, dijo: una observación de un solo compuesto químico nunca bastará para probar que hay vida fuera de la Tierra. Lo que sí hace es cambiar nuestro punto de vista y mostrarnos que la vida puede estar en lugares inesperados. Ahora sabemos que Venus tuvo un océano hace millones de años y que la vida pudo surgir ahí. Nada es seguro aún, pero lo que sí cabe remarcar es que antes los agujeros negros decían que no existían, y ahora sabemos que son importantísimos para crear galaxias. También decían que sería imposible ver nuestros orígenes del Big Bang, y ahora lo estamos empezando a ver con el telescopio Webb. ¿Por qué no podría hacerse una realidad esa sospecha de vida? Más siendo especulada por alguien como Carl Sagan. Bueno, solo nos queda esperar más datos científicos nos aportará la NASA y la ESA en sus expediciones. Espero te haya gustado el video, te dejo pensativo y nos vemos en el próximo capítulo astronómico. No olvides dejar tus comentarios y suscríbete. Gracias. Esto es todo por hoy y te invito a que te suscribas a mi canal y recuerda que Fotocrea 33 es un canal donde la creatividad y el arte no tienen límites.